Estimados estudiantes, continuamos trabajando en nuestra asignatura de Administración de Base de Datos. En ese sentido, vamos a hablar sobre las funciones avanzadas que hemos venido viendo en las prácticas, pero vamos a verlas un poquito más en detalle. En un momento dado, cuando nosotros desarrollamos consultas, se nos hace necesario utilizar alias que nos permitan poder cambiar el resultado de la consulta. De tal forma que, por ejemplo, en esta consulta, nosotros vamos a seleccionar lo que es el campo apellidos. Pero yo no quiero que me aparezca apellidos, sino que me aparezca empleados. En ese sentido, ocupo lo que es la función o la cláusula as, que me va a permitir hacer ese cambio en el resultado que nosotros desarrollamos. Además, cuando hacemos consulta, muchas veces queremos resultados sobre un intervalo determinado de valores. Para eso, vamos a hacer uso del between. El between nos permite seleccionar valores en un rango determinado dependiendo de lo que nosotros queremos. Podemos hacer una consulta between normal o podemos en un momento dado decirle que no queremos información en ese rango determinado. Eso dependiendo de los valores que nosotros pongamos. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, estamos pidiendo toda la información de la tabla pedidos donde el código postal, y aquí ocupo la cláusula between, y que cumpla con la condicionante que sea, en primer lugar, esté entre mayor a 28,000 y menor a 28,999. O sea que esto me permite determinar un rango. Esto como que si dijéramos que código postal sea mayor a 28,000 y código postal sea menor o menor a 29,000. Entonces ahí tenemos el resultado, pero lo hacemos con la función between. Por ejemplo, también podemos hacer uso de la función si, que es utilizamos if, así como lo hemos hecho en programación, también lo podemos hacer en base de datos. Y yo le digo que si el código postal está entre los 28,000 y 28,999, que me muestre un resultado que diga provincial. Caso contrario, me ponga nacional. Entonces, la función if es un condicionante donde yo ocupo también la cláusula between para determinar el valor que debe de cumplir esta función. Y le digo que si esto es verdad, que el código postal está entre este rango, me va a poner el valor como provincial. Caso contrario, me va a poner lo que es el valor de nacional. Y aquí podemos hacer uso. Y esto específicamente de la tabla de editores. Podemos hacer uso para obtener resultados y poner alguna condición al respecto que queremos que se muestre por el cumplimiento de ese resultado. Veamos. De allí tenemos el operador like. El operador like es como determinar que queremos aquella información que me gusta a mí o que cumpla cierta condición. De tal forma que podamos nosotros obtener esa información. Por ejemplo, dependiendo del gestor, ustedes van a ocupar comodín asterisco o el comodín porcentaje. Eso depende del gestor. Si ponemos en esto, lo que me va a devolver son todos los valores que se encuentran en el campo que inician con C y terminan con cualquier situación o texto, de tal forma que pueda obtener la información que yo quiero. Si vemos ya un ejemplo, podemos darnos cuenta que podemos determinar
ciertos trozos de cadena. Por ejemplo, acá yo estoy seleccionando toda la información de la tabla libros donde el autor, y aquí ocupamos nuestra cláusula, y ocupamos nuestros comodines, que es porcentaje y porcentaje. ¿Qué estoy diciendo que eso? Con eso prácticamente le estoy diciendo al gestor, ok, mostrame todos los campos, toda la información que se encuentra en el campo autor y que dentro de la información se encuentre Borges, dentro de la información guardada en el campo autor. De tal forma que ese resultado sea lo que nosotros queremos en un momento dado. Aquí tenemos otro ejemplo de la tabla estudiante, donde ocupamos siempre esta parte de like y acá solo hicimos una diferencia, que pusimos que inicie con C, pero que termine con cualquier otro valor. Así podemos hacer uso de lo que es el operador like. De ahí, si ustedes se fijan, tenemos otro ejemplo donde estamos diciendo que queremos los títulos donde el like, o sea, el título comience con A y termine con lo que contenga el campo después de la primera letra A. Allí queda a criterio de nosotros cómo hacemos uso del like. De ahí teníamos el operador IN, que este es un condicionante OR. ¿En qué sentido? Hemos dicho que aquí lo que definimos son tres valores en la cual debe de cumplirse para el campo provincia. Decimos que el campo provincia contenga ya sea Madrid o Barcelona o Sevilla. Esto es como que pusiéramos en vez del IN provincia igual a Madrid o provincia igual a Barcelona o provincia igual a Sevilla. Pero eso lo podemos simplificar y optimizar a través del operador IN. Aquí vemos otro ejemplo. Hemos determinado donde que queremos la información del estudiante donde el departamento sea, ya sea Aguachapán o Sonsonate. De ahí tenemos el operador ABG o función que lo que nos muestra es un promedio. Y si ustedes se fijan, aquí hemos hecho uso, en primer lugar, de esta función ABG. Y en segundo lugar, de lo que hemos venido hablando, utilizamos el alias promedio. Si no ponemos el as promedio, lo que nos va a mostrar el gestor es ABG gastos y los valores que correspondan. Pero ocupamos acá lo que es el alias para que en vez de ABG gastos aparezca la palabra promedio. De ahí tenemos el count, que sabemos que lo que nos permite es contar el número de registros que pueden haber en un momento dado en un campo determinado. Y esto sucede solo si al menos uno de los campos no es nulo. Si todos los campos especificados son null, no se cuenta el registro. Hay que separar los nombres de los campos con el ampersand en un momento dado. Por ejemplo, que cuente fecha de envío y transporte de que va a ser el total de la tabla pedidos. Y aquí estamos utilizando esta función para contar lo que es el número de registro. Y vuelvo y repito, hemos hecho uso de lo que es el alias para poder cambiar. Caso contrario, nos mostraría lo que se está encerrado en color azul. De ahí tenemos el max y el min, que son para obtener el máximo y el mínimo de un campo determinado, dependiendo de lo que nosotros queremos. Y no olviden que aunque pongamos estos valores, nosotros podemos sacar el mínimo o el máximo de un rango de datos, dependiendo si en un momento dado, así como en estos ejemplos, hemos puesto condicionantes al respecto. Entonces, depende de lo que nosotros queremos lograr. El zoom,
que es una de las funciones que nos permite hacer la suma del conjunto de datos de un campo determinado, y a través de esto logramos, dependiendo del diseño de nuestra base de datos, logramos disminuir lo que es la redundancia en la información por el uso de campos calculados. ¿Por qué razón? Porque yo en una tabla entrada, una tabla que contenga un campo entrada y que contenga un campo salida, de un control de inventario, no significa que tenga que agregar el campo saldo. ¿Por qué razón? Porque aquí lo puedo obtener la suma de la entrada, la suma de la salida, y el resultado o la diferencia de esos dos resultados puedo obtener el saldo real que tengo en mi tabla en un momento dado, dependiendo de lo que queremos hacer. Y si ustedes se fijan, puedo hacer suma sobre operaciones. ¿En qué sentido? Yo sumo cada uno de los resultados de la operación de multiplicar el precio de unidad por la cantidad de la tabla detalles pedidos. Podemos hacer operaciones dentro de esta función y eso nos ayuda a obtener información que sea para la toma de decisiones. De ahí tenemos el group by, que lo hemos visto en algunas prácticas, que lo que nos permite es agrupar la información dependiendo de cómo hemos estipulado nuestra consulta. Esta al final combina los registros con valores idénticos en la lista de campos especificados en un único registro. Para cada registro se crea un valor sumario. Si se incluye una función SQL agregada, como por ejemplo sum or cum, en la instrucción select, de tal forma que podamos hacer el agrupamiento adecuadamente. Por ejemplo, tenemos la selección de los campos de la tabla X con un criterio X y hacemos el agrupamiento de acuerdo a los campos que nosotros determinemos. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Veamos. Hay que tener en cuenta que se utiliza la cláusula where para excluir aquellas filas que no se desean agrupar y la cláusula having para filtrar los registros una vez agrupados. A menos que contenga lo que es datos memos o objetos OLE, un campo de la lista de campos group by puede referirse a cualquier campo de las tablas que aparezca en la cláusula from. Tengamos en cuenta eso. Veamos ya cómo se utiliza esto en la práctica. Si ustedes se fijan, tengo lo que es el select ID familia, ocupo el zoom, pero para mostrar por ID de familia, por ejemplo, que el ID sea 4 y por ese ID 4 cuánto tengo la suma de ese stock, me muestre. Si yo tengo dos ID 4 y cada uno tiene en la información registrada 20 y 20, lo que me tiene que mostrar es el ID 4 y en el resultado del Zoom Stock 40. Para eso ocupamos el agrupamiento. Entonces, de tal forma que obtengamos la información que corresponde. De allí, hay que tener en cuenta que una vez que se agrupa y ha combinado los registros, having muestra cualquier registro agrupado por la cláusula group by que satisfaga la condición de esa cláusula having, que es post agrupamiento. Sabemos que es similar al where, el having, pero determina qué registros se van a seleccionar. Pero una vez que los registros se han agrupado, utilizamos group by y having determinamos al final con esto cuáles de ellos se van a mostrar y cuáles no. Veamos un ejemplo. Si ustedes se fijan, tengo la tabla productos, siempre partimos de los campos ID familia, pero utilización de la función sum del stock, agrupo por ID de familia, pero le estoy diciendo al gestor que solo me muestre aquellos donde el sum stock sea mayor a $100. Y el nombre
sea like, voz, asterisco, que si se recuerdan hablábamos que en algunos casos lo que es el comodín que se utiliza para ese resultado sería porcentaje. Y de esa forma hemos agrupado nuestra información. Espero que les quede claro. Si no, recuérdense, tenemos los medios de comunicación de tal forma que vayamos aplicando los contenidos expuestos de la mejor manera.